Hola a todos, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Estudiantes del CIMAD. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Juan Omar Gómez, que nos va a hablar de métodos homotópicos en teoría de representaciones modulares. Omar es estudiante del doctorado en CIMAD Mérida, bajo la supervisión del doctor José Cantarero. Sus intereses son interacciones entre la teoría de representaciones, la teoría de homotopía y la geometría tensor triangular. Omar, gracias por estar aquí, pues te cedo la palabra. Hola a todos, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí en el seminario. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito de estos métodos que surgen en la teoría de homotopía y que han sido aplicados de forma exitosa en la teoría de representaciones modulares de grupos finitos. Y bueno, va a ser una charla un poquito más de contexto histórico. Les voy a hablar de qué se ha hecho y por qué me refiero a que son métodos exitosos, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues, la charla va a ir de eso. Voy a justificar las palabras que he dicho y voy a comenzar fijando por lo pronto un grupo finito. Voy a pensar que K es un campo de característica finita. A priori no voy a hacer ninguna suposición sobre la relación con P y G, pero ese va a ser el punto importante, ¿no? Las representaciones modulares van a ser aquellas tales que P divide el orden de G y pues, representaciones ordinarias el caso complementario. Voy a comenzar recordando que es una definición, que es una representación de G en un espacio vectorial V sobre K. Entonces, la representación de G sobre el K espacio vectorial V va a ser un homomorfismo del grupo en el general lineal de V. ¿Okay? Ahora, tenemos una noción de morfismo entre dos representaciones de la siguiente forma. Entonces, un morfismo de dos representaciones, entonces va a ser de phi a phi w, es una transformación lineal. De los espacios vectoriales base, o sea, desde a w, que es equivalente. Entonces, déjenme decirles a qué me refiero con esto de que sea G equivalente. Y es que para cada elemento del grupo G, voy a tener un diagrama conmutativo como sigue. Entonces, tengo mi transformación lineal. Yo sé que la representación lo que me define es una matriz de B en B, evaluada en G. Lo que quiero es que sean compatibles de esta forma. Que cada cuadrado de eso sea conmutativo para cada elemento del grupo. Entonces resulta que podemos organizar las representaciones de G sobre un espacio vectorial y los morfismos entre representaciones en una categoría. Y esta categoría usualmente se denota como representaciones de G en K. Ahora, una parte importante del estudio de estas representaciones es que podemos encontrar una categoría de módulos sobre cierto anillo, de tal forma que resulte equivalente estudiar las representaciones de esta forma o estudiar los módulos sobre ese anillo. Entonces, les voy a platicar un poquito sobre este anillo. Bueno, arruino aquí la sorpresa, escribiendo que esto va a ser equivalente a estudiar los módulos sobre el anillo del grupo K. Entonces, una vez que introduzca este anillo del grupo KG, lo que me va a permitir es hablar de las diferencias realmente que hay entre las representaciones ordinarias y las representaciones modulares del grupo. Entonces, este grupo se define, este anillo se define como sigue.
los elementos van a estar dados por las sumas formales finitas de elementos de K con elementos de G. Aunque RI es un elemento del campo, I es un elemento del grupo. Lo vamos a equipar con una suma y una multiplicación muy parecida a como se hacen en polinomios, ¿no? Es decir, sumar dos objetos de este estilo corresponde a sumarlos coordenada a coordenada, es decir, esta es la suma precisamente de RI más RI'. Y la multiplicación, como dije, es como polinomios, nada más que hay que tener en cuenta que hay una relación entre las variables, ¿no? Que está a través de la multiplicación del grupo. Entonces, RI por RJ, esto va a ser realmente estos pares, ¿no? RI, RJ, I. Entonces, una de las primeras cosas que podemos observar de esta definición es que esta álgebra o este anillo de grupo es conmutativo precisamente cuando G es un grupo conmutativo. Vamos a escribir J, G es conmutativo, pues sí, pero sí G es conmutativo. Pues bueno, si les gusta pensar en cosas muy concretas, pues déjenme les doy el siguiente ejemplo. Entonces, pensemos que G es un grupo cíclico, bueno, un P grupo cíclico, de orden M. Es decir, M es una potencia de P. M es P al lado. Entonces, en este caso, resulta que estudiar este anillo es equivalente a estudiar este anillo de polinomios truncados. De pues, a T, definimos como esta diferencia. Entonces, bueno, ya tenemos un ejemplo muy concreto. Entonces, estudiar representaciones de G, en este caso, pues se reduce a estudiar módulos sobre este anillo. Ahora sí llegamos al punto crucial, ¿no? Que es la diferencia entre representaciones ordinarias y modulares. Y básicamente está dado por el siguiente teorema, que es debido a Maschke, que nos dice que este anillo, KG, es semisimple. Sí, solo sí. La característica del campo no divide el orden del grupo. ¿Vale? Entonces, en el caso semisimple, resulta que las cosas se vuelven muy similares o análogas al caso donde el campo es de característica cero, pues que en cierto sentido es muy conocido, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, la teoría de caracteres, que describe muy bien las representaciones en ese caso, y en el complemento, es decir, en característica modular, cuando P divide el orden del grupo, pues las cosas se complican un poco, dado que vamos a tener representaciones que no son proyectivas. Y no solo esto, sino que vamos a tener muchos módulos que sí son proyectivos. De alguna forma nos va a anular el estudio de las representaciones que no lo son. Entonces, ¿cuál es la filosofía detrás del estudio entonces del caso modular? Y es básicamente estudiar cosas salvo proyectivos. Entonces, la forma de formalizar esta filosofía es a través de algo que se llama la categoría Start. Entonces, la categoría estable, en el caso modular, se define como, entonces la categoría estable, que se denota como small KG, pues es la categoría cuyos objetos
que son catemódulos, pero los morfismos van a estar dados como un cociente. Entonces, así voy a denotar los morfismos del módulo M al módulo N. Lo voy a subrayar. Y entonces esto va a estar dado por un cociente de homomorfismos de catemódulos. O sea, estos sí son los homomorfismos que conocemos en la categoría de módulos. Por un cociente, esta relación va a estar dada de la siguiente forma. Entonces vamos a decir que dos mapeos, mapeo F está relacionado con el mapeo G, si solo si su diferencia factoriza a través de un proyectivo. Entonces, MN y F menos G, pues factoriza a través de F. Entonces, bueno, una de las consecuencias de esta definición es que en efecto estamos identificando los módulos proyectivos con el módulo trivial. Es decir, voy a poner aquí una nota, cualquier módulo proyectivo en la categoría estable es isomorfo a 0. Esto es el small de Platex. Entonces, aquí, ojo con esto, voy a estar usando este símbolo para referirme, bueno, de ahora en adelante, a un isomorfismo en la categoría estable. Cuando uso el símbolo convencional, este símbolo es para referirme a un isomorfismo en la categoría de módulos, o sea, un isomorfismo genérico. Entonces, otra de las consecuencias inmediatas, o bueno, de las propiedades inmediatas de la definición, es que realmente estamos haciendo las cosas a los proyectivos. Lo que sigue básicamente lo que estoy diciendo es que si tengo un isomorfismo estable, o sea, un isomorfismo en la categoría estable de los módulos, esto pasa si solamente si existen P y Q proyectivos, de tal manera que M como directa con Q es isomorfo de verdad en la categoría de módulos a N. Entonces, como digo, es la manera de formalizar la filosofía de estudiar representaciones algo proyectivas. Ahora, ¿qué tan buena es esta categoría, no? Realmente depende de a quién le pregunten, pero en este caso yo diría que es lo suficientemente bueno. Hay una pregunta. Y supongo que si tienes isomorfismo significa simplemente que haya una flecha directa. Si tienes como varios isomorfismos que componen distintas es decir, que si puedes dar la vuelta, Sí. O sea, no importa en qué sentido vaya la flecha, ¿no? O sea, que la definición es identifica dos elementos cuando son iguales, cuando existe una flecha de ida y una de vuelta, o cuando puedes conectarlo de alguna manera. Bueno, ahora no estoy identificando ningún objeto. Lo que estoy identificando son los morfismos. Entonces, los morfismos están dados a través de este cociente. Entonces, sí, en efecto, es una relación simétrica, entonces sí hay una manera. No sé si es lo que preguntabas, pero no, o sea, ¿te referías a conectar objetos en forma de zigzags? Sí. No lo he hecho todavía, ¿no? Porque no ir tan lejos, pero ya lo puedes hacer porque esto es una categoría motónica. Ahora sí. Bueno, ¿qué tan buena es esta categoría? Y resulta que una de las cosas que perdemos al pasar a este cociente o a esta categoría homotópica es que la categoría deja de ser abeliana. Sí, perdemos la noción de kernel, perdemos la noción de cokernel. Sin embargo, la categoría permanece triangulada, es decir, que va a haber una colección de objetos distinguidos que de alguna forma van a preservar las propiedades que queremos de los kernels y los cokerneles. Y además vamos a tener un automorfismo en la categoría que va a satisfacer ciertas propiedades. Bueno, no voy a hablar mucho de esto, pero resulta que en efecto, ¿no? La categoría sigue tratable de alguna forma. Entonces, ahora sí, ¿por qué todo este rollo? Pues básicamente porque aquí es donde vamos a definir la clase de objetos que nos interesa para estudiar el día de hoy. Entonces, antes de seguir, voy a regresar a la categoría de módulos. Entonces, en la categoría de módulos, resulta que tenemos un producto tensorial, ¿no?
los módulos y este producto tensorial está equipado con la acción diagonal del grupo. Es decir, que si tú tienes un elemento de este básico en el producto tensorial, lo que te hace, bueno, es lo que decía, ¿no? Este producto tensorial es un producto tensorial de espacios vectoriales sobre K. Entonces, este producto es como espacios vectoriales. Entonces, lo que obtenemos realmente es un espacio vectorial, pero lo equipamos con la acción diagonal del grupo. Es decir, si tomo un básico de esta forma, lo que me regresa es algo así. Con esta definición de acción, lo que obtenemos, como decía, es un caje módulo otra vez. ¿Qué propiedades tiene este producto tensorial? Pues resulta que aquellas que se conocen o que se axiomatizan como un producto monoidal. En lugar de decirles todo esto, pues voy a decir que de forma muy rápida. Entonces, lo primero es que si tensorizamos cualquier caje módulo con el módulo trivial, es decir, este corresponde a la representación trivial, pues esto sigue siendo, perdón, el módulo M. De alguna forma es una identidad, ¿no? Una identidad salvo isomorfismo. 2. Es simétrico. Ahora me voy a la siguiente pizarra. Otra de las propiedades que encuentra este producto es que es asociativo. Ese es asociativo, ¿no? Pero claro, salvo unos isomorfismos y salvo unos diagramas que tienen que conmutar, pero en esencia nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que cumple estas propiedades. Cualquier categoría con un producto de este estilo se llama, o se le llama una categoría monoidal. Y cuando se cumple la propiedad 11 es una categoría monoidal simétrica. Entonces, en particular, esto, que con este producto tensorial, con esta unidad, es una de esas categorías, ¿no? Categoría, unidad. Pues bueno, resulta que esta estructura se puede inducir, bueno, de esta estructura se puede inducir una estructura monoidal simétrica en la categoría estable, ¿no? Entonces solamente voy a escribir que de aquí podemos definir una estructura monoidal aquí. El producto va a estar dado de la misma forma, ¿no? Ahora, la cosa es que pues, estamos tomando ahora conscientes de morfismos, ¿no? Estamos identificando morfismos en esta categoría. Pero la definición del producto va a ser eso. Ahora, ya estamos listos para definir entonces la clase de objetos que nos interesa. Y es de la siguiente forma, ¿no? Una vez que tenemos el producto definido, pues vamos a decir que un módulo es endotrivial. Si existe otro módulo al que su producto tensorial es precisamente la representación trivial, y bueno, aquí para hacer énfasis, es en la categoría estable. De otra forma, son los módulos invertibles en esta categoría con respecto a este producto. Esto lo que quiere decir también es que si nos vamos a la categoría de módulos, lo que está pasando es que esto es un isomorfismo salvo proyectivos. Entonces, bueno, aquí una pequeña pausa. Es ¿de dónde viene el nombre endotrivial? Pues resulta que si M es finitamente generado, entonces si M es finitamente generado y es endotrivial, pues resulta que este producto tensorial
el cual nos da que es establemente isomorfo a la representación trivial, pues se puede probar que es establemente isomorfo a los endomorfismos sobre K del modo. ¿Okay? Entonces de ahí es donde sale el nombre, que los endomorfismos deben que ser la representación trivial. Bueno, es un sí solo sí, realmente, ¿no? En el caso de que los módulos sean finitamente generados. Entonces, nótense que estamos considerando módulos en general, ¿no? No tienen por qué ser finitamente generados. Luego resulta que cualquiera de estos módulos tiene un representante, y por representante me digo un módulo isomorfo a él que es finitamente generado. Da lo mismo si nos consideramos nada más módulos finitamente generados o no. Si al final de cuentas lo que queremos estudiar son estos módulos salvo isomorfismo. Entonces, bueno, aquí otra vez, ¿no? Nos podríamos preguntar, hacer una pausa y preguntarnos qué está pasando si hacemos la misma definición, pero en la categoría completa, no en la categoría de módulos. Es decir, ¿cuáles son los objetos invertibles en la categoría de módulos? El último, ¿no es equivalencia? No, perdón, es un isomorfismo estable. A ver si. Bueno, es que depende de los representantes que me estoy tomando ahí. Son cosas, si te tomas M con su caudal, entonces es un isomorfismo. Pero ese N es un isomorfismo estable al caudal. Realmente no es el caudal. Por eso es estable nada más. La inversa es única. Estable, igual es estable. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en la categoría con el mismo producto vectorial, ¿no? Entonces, noten que en este caso, ese isomorfismo es bastante fuerte, ¿no? Estamos diciendo que un módulo es invertible, sí solo sí existe otro módulo, tal que su producto tensorial es isomorfo a la representación trivial, y en particular, la dimensión se tiene que preservar. En otras palabras, los únicos o los posibles módulos invertibles aquí, pues son los unidimensionales. Y por cómo definimos las representaciones, entonces, pues en este caso, los módulos invertibles los elementos del grupo en las unidades del campo, ¿no? De los homomorfismos del grupo en las unidades del campo. Entonces ya de alguna forma es relativamente simple describir qué son los objetos invertibles aquí, pero como decía, ¿no? Este isomorfismo es muy fuerte. Hay muchas cosas ahí causándonos ruido que son los módulos proyectivos. Entonces una vez que pasamos a la categoría estable, pues obtenemos cosas más interesantes, ¿no? Entonces a lo que voy. Pues déjenme, les platico un poquito de las propiedades básicas, o sea, muy básicas de estos módulos triviales. Entonces, las propiedades. Pues el primero, como ya lo habrán notado, es que la representación trivial es endotrivial. Esto se sigue básicamente de esto. Si M es K, pues entonces obtenemos eso. De hecho, es un isomorfismo, ¿no? En la categoría de módulos. Segunda propiedad es que si me tomo una cubierta proyectiva de la representación trivial, digamos alfa, P es proyectivo, el kernel, que se denota así, omega de K, es endotrivial. Entonces resulta que podemos hacer el mismo proceso, es decir, tomamos una cubierta proyectiva de este módulo omega K, tomarnos el kernel de esa cubierta proyectiva, y resulta que ese kernel va a ser endotrivial. Y lo podemos así, seguir aplicando. A eso se le llama omega a la n de K. Entonces,
para cualquier natural, omega n de k va a ser un módulo no trivial, y de hecho puedes hacer el proceso tomándote para números negativos, bueno, para todos los enteros, es decir, en lugar de considerarte una cubierta proyectiva, lo que te construyes es la envoltura inyectiva del módulo, y lo que tomas es el cokernel de esa envoltura. Lo que obtienes por eso es también un módulo no trivial. Entonces, de alguna forma, lo que estamos definiendo es omega de n para todo n natural, para todo n entero, y esto es un trivial. Bueno, ya tenemos una familia de ejemplos de módulos no triviales. ¿Y ahora qué pasa si tomo dos módulos no triviales y los tensorizo? Entonces, tercera es que si m y n son no triviales, pues entonces el producto tensorial es no trivial. Entonces, esta clase es cerrada con respecto a este producto tensorial. Y ahora llegamos a la definición importante el día de hoy, y es de este grupo de módulos no triviales. Entonces, va a ser todas las clases, va a ser el conjunto que contiene las clases de isomorfismo de módulos endotriviales. Pues equipado con el producto tensorial. Entonces, como me estoy tomando clases al isomorfismo, esto realmente es un grupo abeliano. Hola, Juan. Sí. Tenemos una pregunta por aquí. Cuando tomas omega de K, ¿no? Sí, omega de un módulo, ¿cierto? Como el kernel, te tomas omega de K como el kernel de la resolución proyectiva, y después para aplicar el omega n, te sigues iterando este proceso, es decir, de nuevo a omega K le tomas una resolución proyectiva. Ajá, correcto. Ok, sí. Gracias. Equivalentemente lo puedes definir, omega de K lo puedes definir usando una resolución proyectiva del módulo. O sea, te tomas una resolución proyectiva del módulo, y el omega K es el késimo kernel en esa resolución proyectiva. Gracias. Entonces, No depende. No, bueno, ¿qué otra pregunta? Que si depende de esa resolución proyectiva, y la respuesta es que no depende en la categoría de estados, salvo proyectivos. Entonces, bueno, obtenemos un grupo abeliano que se llama el grupo de módulos no triviales, y entonces cuando nos referimos a clasificar módulos no triviales, nos referimos a calcular quién es este grupo abeliano. Entonces, déjenme hacer una pausa de por qué este grupo es importante en teoría de representaciones modulares, y resulta que clasificar este grupo para P grupos finitos llevó a clasificar objetos mucho más generales que son llamados módulos de endopermutaciones, y estos módulos de endopermutaciones pues aparecen bastante en la teoría de representaciones para P grupos, ¿no? Por ejemplo, en la descripción de grupos, en la descripción de módulos simples para P grupos solubles, en ciertas descripciones del bloque nilpotente para P grupos. Entonces hay muchas aplicaciones, ¿no? Y en particular los módulos endotriviales por sí solos son interesantes porque te definen equivalencias o autoequivalencias del tipo Morita de la categoría estable. Bueno, y además que aparecen como los efectos invertibles pues de la categoría estable con respecto a este producto, y ya de por sí eso es interesante. Entonces, además de que, bueno, que digo que es importante, uno de los detonantes de querer estudiar este grupo es realmente por la motivación de que se puede clasificar. Entonces, bueno, ¿de dónde surge esta motivación? Pues de muchos cálculos que se han hecho, ¿no? Entonces voy a comenzar pues con el primer teorema de clasificación, y esto fue de Date, que fue la persona quien los introdujo, de hecho. Entonces dice que si E es un P grupo abeliano, pues entonces el grupo de módulos endotriviales es cíclico, y es cíclico generado por el omega de K.
Entonces, en este caso, T de G es cíclico generado por omega de K. Y bueno, de hecho, si queremos ser más explícitos, esto es trivial. Si la cardinalidad de G es 2, esto es Z2, y G es precisamente cíclico. Bueno, cíclico con cardinalidad mayor que 2, y es Z, es otro caso. Bien, entonces, ya hay un teorema de clasificación en el caso de P grupos abelianos. Entonces, muchos autores contribuyeron a el cálculo del caso para G, un P grupo. Entonces, se conoce este grupo para cualquier P grupo. Voy a poner aquí. Eso es un resultado que, bueno, se le atribuye a Carlson y Tevenas, pero realmente hay muchas personas detrás de este resultado, ¿no? Como lo dije. Es un resultado muy limpio, como lo van a ver ahora, pero que realmente fueron muchos casos los que se trataron para llegar a esto. Entonces, si G es un P grupo, P rango al menos 2, y con esto de P rango quiero decir que contiene un grupo de la forma CP por CP, donde CP es el cíclico con P elementos. Entonces, si esto pasa, pues resulta que este grupo es, bueno, como dije que es abeliano, es además libre de torsión, y su Z rango va a estar determinado por el número de abelianos elementales maximales de P rango 2. Entonces, esto es R. Si el P rango de G es 2, este es Z R más 1, en otro caso no. Bueno, donde R, otra vez lo repito, es el número de abelianos elementales maximales de P rango 2, es decir, subgrupos de la forma ZP o CP por CP, otra vez donde CP es el cíclico con P elementos. Entonces, bueno, ¿qué más motivación que esto para decir sí podemos clasificar el grupo de modos no triviales, ¿no? Y ya lo conocemos para todos los tres grupos finitos. Pero resulta que la pregunta es mucho más complicada de lo que era originalmente para el caso de grupos finitos arbitrarios. Entonces, para grupos finitos en general, y aquí es donde les voy a platicar un poquito del rol que tiene la teoría de homotopía, ¿no? Esta parte. Entonces, se trata de estudiar un vecino de G. Entonces, esta inclusión realmente lo que va a inducir es un funtor de la categoría estable de G a la categoría estable de S. Es decir, vamos a restringir la acción cualquier caje módulo, solamente una restricción de S. Entonces, lo que nos va a dar esto, vamos a pasar de representaciones de G a representaciones de S por esa restricción. Y esta restricción preserva módulos endotriviales. En otras palabras, esto va a inducir un homomorfismo. Se llama restricción, nada más. Va a ser un homomorfismo de grupos de TG a TS. Lo que aparece del lado derecho, pues es un P grupo finito, entonces esto se conoce. Entonces la idea es, bueno, como ya conocemos la parte del lado derecho, vamos a ver qué hace esta restricción, ¿no? Y entonces, pues se rompe en dos partes. ¿Quién es la imagen y quién es el kernel? Entonces la imagen, la restricción se conoce. Y tiene una descripción muy similar a esta descripción. El único problema en esta parte es que no se conocen los generadores en general, ¿no? O sea, se conoce como grupo abstracto, pero no se conocen generadores, digamos. Bueno, en muchos casos ya se conocen, pero todavía sigue habiendo el problema. Y el kernel es, digamos, la mayor incógnita. Entonces, este kernel generalmente se denota como T de GS. Entonces, este kernel resultan ser módulos, elementos de torsión en el grupo abeliano. Es decir, todos son de orden finito. En otras palabras, este es un grupo finito que queremos encontrar.
resulta que es muy complicado, como lo mencioné, al grado de que no se conocían muchos cálculos, excepto en casos, por ejemplo, que el grupo es, el zero es normal en G, o por ejemplo, que el grupo está fuertemente encajado en G. Los casos excepcionales donde se podía, bueno, no son excepcionales, pero donde se podía decir algo acerca de este grupo TGS. Bueno, ahora sí. El siguiente resultado es realmente punto de inspiración para lo que sigue, pero que además sí ha sido muy eficaz en la clasificación de estos módulos, o los módulos de este tipo, ¿no? Entonces, antes de eso, nada más permítanme recordarles que es la categoría de órbitas de un grupo, categoría de órbitas, que con isotropía en los subgrupos, pues tiene como objetos elementos de la forma E sobre H, y H es un subgrupo de G, bueno, un P subgrupo de G. Los morfismos, pues, un morfismo entre dos objetos de este estilo va a estar dado por conjugar con un elemento, y este elemento cumple que la conjugación de G de H' está contenido en H. Entonces, todos los morfismos son de este tipo. En otras palabras, son morfismos G equivariantes entre estos pares homogéneos. Ahora, una vez que tenemos esta categoría de órbitas, resulta que podemos identificar el grupo TGS de una forma bastante agradable. Este es un teorema de Jesper-Rodal, que por primera vez apareció en la literatura en 2016, pero se ha publicado apenas hace un año. Pero bueno, lo que dice es lo siguiente, es que este grupo TGS lo podemos recuperar como el primer grupo de homología en la categoría de órbitas, donde aquí hay que quitarle el elemento trivial en coeficientes en las unidades del campo. Entonces, les voy a decir qué es esto, ¿no? Estos son funtores. Estos son funtores de esta categoría a las unidades del campo, donde estamos viendo a las unidades del campo como una categoría con un único elemento. Y nos estamos tomando, o estamos identificando funtores salvo isomorfismo natural. Entonces esto, a primera vista, podría parecer más difícil o más complicado que este grupo. La cuestión es que en muchos casos, o sea, para muchos grupos, esta parte se conoce relativamente bien, al menos salvo homotopía, y es lo que importa, ¿no? Usando este tipo de métodos, por ejemplo, se logró clasificar TGS para el monstruo esporádico simple. Entonces, si M es el monstruo esporádico simple, que es un grupo pues, un poco complicado de trabajar, pero resulta que en este caso, pues sí podemos decir quién es TDS. Va a ser trivial para todos los primos menores que 3. Entonces, bueno, es uno de los cálculos que se hizo con este teorema y que es bastante fuerte, ¿no? Cálculo totalmente nuevo, no se ha podido hacer incluso solamente con teoría de representaciones. Entonces, bueno, aquí como que le agrega el valor a este tipo de métodos. Entonces, una de las primeras preguntas es si este tipo de, o si esta categoría realmente solo nos describe este tipo de módulos, o si podemos describir representaciones realmente en términos de la categoría de órbitas del grupo, ¿no? La respuesta es que sí, pero los voy a platicar muy rápido. La respuesta es sí. Y es un teorema de Matthew. Y bueno, ahora sí vamos a dar el salto de
cosas concretas como estas a cosas un poco más abstractas. Entonces ahora los voy a invitar a que piensen un poquito en estas categorías estables como categorías de alguna forma mejoradas, ¿no? Mejoradas en el sentido de que vamos a trasladar algo que se porte entre algo como una categoría y un espacio, y esto es algo que se conoce como infinitas categorías. Pero bueno, la idea que hay que tener en mente es que estas categorías las estamos pensando como la categoría estable con relaciones adicionales. Es decir, en la categoría estable estamos identificando morfismos, ¿no? Esa es la definición. Identificamos morfismos que factorizan a través de proyectivos. Pero una vez que estamos en esta categoría, no recordamos realmente por qué los identificamos. ¿Okay? Entonces, en esta categoría mejorada, lo que vamos a hacer es recordar por qué los identificamos y además, siempre que tengamos tres morfismos que estamos identificando, pues tengamos una relación de coherencia que nos diga por qué estamos o por qué son compatibles esas tres identificaciones. En otras palabras, pues vamos a tener morfismos entre morfismos, vamos a tener morfismos entre morfismos de morfismos, etc. Pero bueno, ya esta es la formalidad que me voy a saltar. Pero el resultado se sigue viendo, o sea, al menos se puede escribir fácil, y es que podemos romper la categoría estable de módulos, o bueno, la mejora de esta categoría estable de módulos, como en partes más pequeñas, y esas partes más pequeñas corresponden a las categorías estables asociadas a los pesos grupos de G. Entonces eso va a ser algo así como un límite homotópico, donde está parametrizado por la categoría de órbitas. Entonces, de alguna forma, la pregunta que surge de esto es si todas las representaciones las podemos describir en términos de los pesos grupos de G y la categoría de órbitas, pues está dada por esta relación. Entonces, aquí se ve un poquito difícil de escribir realmente qué quiere decir esto, pero bueno, pues espero poder llegar a un caso donde se puede hacer relativamente fácil. Y entonces lo que quiere decir en esto es que ustedes se toman una representación para cada objeto de estos. Entonces toman una representación que en este caso, como son pesos grupos, pues queremos pensar que son más fáciles, ¿no?, de describir. Entonces toman una representación por cada elemento de estos y por cada mapeo que hay aquí, pues te toman un mapeo de módulos que los relacionan. ¿Okay? Y siempre que tienen tres mapeos que se comportan, o sea, que uno es la composición de los otros dos, pues también tienen esa información que los hace compatibles en la información que estás metiendo aquí. ¿Okay? Entonces esto se llama una información coherente. Entonces, siempre que tengas esa información coherente, puedes recuperar una representación de G. Y la puedes pegar de alguna forma. Entonces, ahorita no se ve muy bien, pero en el ejemplo quizá va a ser mucho más explícito. Van a ver de dónde se deduce esto. Entonces, bueno, ok. Ya tenemos esta equivalencia o esta descomposición y nos podemos preguntar si de ahí podemos pasar a este resultado. La respuesta es que sí, pero con mucho más trabajo. O sea, esta cosa sí implica esto, aunque no sé si históricamente esto motivó esto o al revés, pero bueno, se puede hacer. No lo voy a hacer, en cambio les voy a platicar un poco más acerca de este tipo de descomposiciones con un ejemplo. Y en este ejemplo, pues ya entra lo que he hecho yo, por lo que me interesa trabajar, que es ciertos grupos infinitos. Vamos a dar otro salto más de complejidad, pero esperando que sea al menos ese tipo de descomposiciones un poco más accesibles. Por ahora, el ejemplo a tener en cuenta es el siguiente. No voy a describir el tipo de grupos que me interesa, como dije, pero va a ser un ejemplo. Entonces voy a pensar en un producto amalgamado de tres grupos finitos, A, B y C, y me voy a suponer que P divide el orden de alguno de estos, para estar en algo que no es trivial. Entonces resulta que hay un análogo de la categoría estable para este tipo de grupos, y ese análogo resulta de descartar no módulos proyectivos, pero módulos de dimensión proyectiva finita. Entonces, de alguna forma cumple las mismas propiedades que describí en la categoría estable para grupos. Entonces tenemos, o más bien queremos estudiar ahora representaciones de G, salvo módulos de dimensión proyectiva finita. Entonces lo primero, ahora,
Lo que a mí me gustaría es estudiarlos en términos de las representaciones de A, de B y de C y la relación que hay entre ellos. ¿Okay? Y eso lo voy a hacer de la siguiente forma. Pues resulta que, por la teoría de Basser, puedo recuperar este grupo como el grupo fundamental de un grafo de grupos. Y ese grafo de grupos está dado de la siguiente forma. La categoría gamma a la categoría de grupos, y esto tiene la siguiente forma. La categoría gamma se ve como un diagrama de Push-out, y el funtor real gamma, pues se ve algo así, ¿no? A cada objeto le asocio un grupo, y a cada morfismo le asocio un monomorfismo. Monomorfismo A, morfismo A, B. Entonces, esto es un grafo de grupos, y si le tomo el grupo fundamental a este grafo, lo que recupero es que, y hay una dirección entre grafos de grupos y grupos que actúan en árboles. Entonces, en particular, este es un grupo que actúa en un árbol. ¿Okay? Entonces, lo que defino ahora es un funtor que, pues bueno, muy ingenioso le llamo la categoría estable también. Esto va de la categoría O, o sea, de esta categoría, pero opuesta a algo que se llama la categoría, o de infinito categoría de categorías estables, simétricas o modelares. No importa, ¿no? Algo que se comporta, como dije, algo entre medio de una categoría ordinaria y un espacio. Y entonces, ¿cómo se ve este funtor? Entonces, si lo dibujamos, lo podemos ver como la categoría estable asociada a A de A, categoría estable asociada a C, y la categoría estable asociada a B. ¿Okay? Y los mapeos aquí inducidos están dados a través de los morfismos que aparecen aquí. Los morfismos de inclusión a los que mandé. Entonces, estos mapeos que hay aquí están determinados de forma única por estos mapeos. Entonces, lo que me pregunto es si puedo recuperar la categoría estable del grupo como el límite homotópico de este diagrama. Y la respuesta es que sí. Entonces, puedo poner small de KG y esto va a ser un límite homotópico. Y ahora sí, aquí sí es mucho más simple describir qué quiere decir esto, ¿no? Entonces, en otras palabras, describir un KG módulo M va a ser equivalente a describir lo siguiente. Una representación por cada vértice, o sea, por cada uno de estos, o sea, una representación, una KA, bueno, una A representación, una B representación, y un mapeo que te dice que son compatibles. Ese mapeo que te dice que son compatibles en la restricción. ¿Ok? Entonces, así. Y esto ya se ve mucho más sencillo, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Ahora, había dicho que había muchos más morfismos. La cosa es que estas categorías son muy fáciles, entonces paro muy rápido, ¿no? Ya todo lo demás va a ser coherente porque no tengo más mapeos no triviales. Lo único que necesito describir para construir una representación del grupo G, pues son estas tres cosas, que aparentemente ya es más fácil porque son representaciones de grupos finitos. ¿Y qué obtengo con todo esto, no? Entonces resulta que la noción dual de, bueno, perdón, la noción de módulo no trivial en grupos infinitos, pues es la misma, es decir, son los objetos invertibles con respecto a cierto producto tensorial. El producto tensorial va a ser el mismo. Pues se pueden decir cosas bastante agradables usando este tipo de descomposiciones. Parterina, o sea, si tengo esta descomposición, lo que puedo decir del grupo de módulos no triviales de G es que está totalmente determinado por el grupo de módulos no triviales de A y por el grupo de módulos no triviales de B, y el de C. Entonces, de ahí se deduce una especie de sucesión exacta. Entonces, el grupo de módulos no triviales de G cabe en esta sucesión exacta. El mapeo que está aquí es el que viene de restringir de A
a C menos el de restringir de B a C, y este nada más es restringir en cada coordenada. Entonces así es como podemos calcular el grupo de módulos triviales para un grupo infinito usando descomposiciones de C. Entonces resulta que, digo rápido, pues, esta forma de romper a la categoría para un grupo que actúa en un árbol no solamente es para grupos, bueno, para productos amalgamados, sino que para cualquier grupo que actúa en un grupo con isotropía finita, se sigue cumpliendo, ¿no? Entonces, que actúa en un árbol, digamos que perdón, con isotropía finita, pues digamos que G es el grupo fundamental de este grafo de grupo, ¿no? Pues entonces, la categoría estable se sigue rompiendo en términos de la isotropía y la categoría que es el dominio. Entonces, los elementos aquí, en O, la categoría estable de módulos de cada una de las isotropías. Entonces, otra vez, no estoy rompiendo algo que a priori es más complicado en pedazos más simples, ¿no? Que son categorías estables de grupos finitos. Entonces, bueno, creo que voy a parar ahí. Bueno, agradecemos a Omar por su charla.